Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Jordi, creo que, enhorabuena a la plataforma editorial por editar este libro, porque realmente pues, va a ser un éxito. Lo está siendo, ¿no? Según me has contado, ya las ventas online son enormes. Voy a cambiar al inglés. I'm going to switch now to English. Paso al inglés. Wolfgang, estoy encantada de conversar esta tarde. La verdad es que llevo años siguiéndote desde que empezaste a publicar. Durante unos años, gratis, ¿verdad? En el Elcano siempre he dicho que valía la pena, ¿verdad? Así que llevamos apuntados a Your Intelligence desde entonces. Y la verdad es que disfruto muchísimo de este análisis cotidiano, esos briefing, como dicen. A veces estoy de acuerdo, a veces no, pero siempre son perspicaces, útiles. Sin duda, a lo largo del tiempo vemos como hemos oyendo esa voz tan importante en este debate público en Europa, todo lo que tiene que ver con asuntos de tremendo calado, la Unión Europea, asuntos mundiales. Enhorabuena, porque la verdad es que es fantástico contar con personas así. Gracias también, Jordi, por esta presentación y por estas frases tan amables. Es verdad, España ha conseguido ser el primero. Alemania el último, me temo. Hasta julio no se publicará en Alemania y el por qué ya lo leeréis en el libro. Tiene que ver con cómo se trabaja en Alemania, que se tarda un poco más, parece ser, últimamente. Cuando inicié el libro, hace no mucho, hace 1 año y medio aproximadamente, no pensábamos... A ver, en Reino Unido sí que se recibió de manera entusiasta. Parece ser que en España también se está recibiendo de manera entusiasta, pero lo que no estoy tan seguro es de si también van a ser muy entusiastas la recepción del libro en Alemania. Va a ser interesante. Tengo algunos amigos con los que antes trabajaba hace mucho. Por ejemplo, el editor de una gran editorial de Alemania, antiguo editor por lo menos, una amiga, mejor dicho, que dijo que había leído el libro y que se lo había comentado a todo el mundo de su círculo. Por tanto, no sé, a lo mejor sí, cabe la posibilidad de que algunos sectores al menos sí que les lo valoren. Pero vamos, la primera vez que pregunté había como 50 que lo habían leído. A lo mejor resulta que me equivoco, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino por invitarme. Es un honor para mí. Y estoy deseando escuchar las preguntas, Miguel. Empezamos con el título. Desde luego que menuda forma de explicar las cosas en una palabra. Caput. Eso no hace falta traducirlo, ¿verdad? Caput. Eso efectivamente es corta la frase y suena bien. No es como Schadenfreude, que es en alemán, pero más larga. A lo mejor hay un poquito de Schadenfreude en alemán en todo el mundo, para los que lean El Mundo. Pero vamos a hablar un poquito de Alemania. A lo largo del tiempo he trabajado, he estudiado Alemania y hay que ver que las cosas no están tan mal, ¿no? A lo mejor tendríamos que verlo, ¿no? Desde ese punto de vista. Y luego he visto el libro, he leído el libro. Me parece un libro extraordinario, francamente. Yo creo... A ver, estoy de acuerdo con el 85% del libro. El 85%. Está entonces esa pregunta de si podemos o no cambiar las cosas, ¿no? Podemos hacer algo en este sentido. Así que pensé, vamos a empezar con la economía. La historia, no, vamos a empezar con la historia y luego hablaremos de la economía y luego hablaremos de política y Europa, ¿no? Podemos empezar así, ¿no? Vamos entonces a formular la primera pregunta. ¿Cuándo se fastidió el invento?
Hay muchas entrevistas, ya sé que se pregunta mucho, ¿no? Pero yo quería ser un poquito más concreto, porque no queremos distanciarnos, no queremos apartarnos. Está toda la historia, el 60, los 70. ¿Crees que las cosas se fastidiaron con Merkel? ¿Fue Merkel la figura, el personaje decisivo? Porque hay muchas personas que no son tan conocedoras de la historia y piensan los años de Merkel fueron años perdidos porque no llevó a cabo las reformas, las inversiones necesarias, así que ¿se fastidió todo con Merkel? No. No, estoy de acuerdo con esa valoración de que efectivamente se desperdiciaron 16 años, tardó mucho, es verdad, pero empezó antes, ¿eh? Empezó, de hecho, en el periodo de Karlsruhe, su predecesor, y de hecho empezó realmente con Helmut Kohl en los años 90. Y estoy incluso reculando un poco más, pero si realmente queremos ver dónde cambió las cosas fue la reunificación alemana. Recordemos la reunificación. ¿Qué hizo Alemania? Creó una Treuhand, una compañía que se hizo cargo de todos los activos de Alemania, entraron en ese Treuhand, y el objetivo era asegurarnos de que subieran los sueldos de Alemania Oriental al nivel de Alemania Occidental lo antes posible para que no hubiera competencia. Para que las empresas alemanas, sobre todo los sindicatos, lo que más miedo tienen es la competencia de un sector de bajos sueldos en Alemania. Bueno, pues ese fue el principal motivador de hacerlo tal y como se hizo. Por tanto, lo que hizo Alemania Oriental al final, Alemania del Este, ¿qué fue? No es que fueran peor en la economía de mercado, les gustaba la libertad, el marco alemán, esa imagen de Alemania Occidental, a los de Alemania del Este sí que les gustaba, y en aquella entonces no se preguntaron cosas tan difíciles como ¿qué va a pasar con la economía y con la productividad? La reunificación ha sido cara, realmente. Dinero gastado por Alemania Occidental, las transferencias que siguen teniendo lugar a Alemania del Este y en general, no sé cuál es el volumen, cada uno dice una cosa, pero más o menos 1 trillón de euros es lo que son las transferencias de Alemania Occidental a Alemania del Este, considerando que el crecimiento económico no es especialmente fuerte y que las diferencias políticas son muy grandes, no sé. A lo mejor si analizamos el mapa político de Alemania del Este, tienen un mapa tipo la Unión Europea, el partido más grande de cada uno de los grupos electorales. Veremos que en Alemania Occidental tenemos la CDU, que es el partido de derecha, centro-derecha, y en Alemania es la EFD, que es el partido de la extrema derecha, la AFD, perdón. Y si vemos los partidos de la izquierda, tenemos el SPD, que no tienen mayoría única en ninguno de las áreas, el de Willy Brandt y Thorsten Schmidt y Olaf Scholz. Olaf Scholz, su partido está totalmente apretado y los verdes tienen pocos áreas que han ganado, sobre todo ciudades donde hay universidades, donde sí que están más fuertes. ¿Y qué hubieras hecho de forma distinta para la unificación? ¿Qué habrían tenido que hacer? Básicamente lo que tienen es dos. Constitucionalmente podrían haberlo hecho de dos maneras. Haber hecho que Alemania del Este hubiera adoptado la Constitución Occidental, que es lo que hicieron, no podrían haber negociado una nueva Constitución entre ellos. Y Alemania del Este, todo el mundo quería que fuera un cambio tan rápido que no negociaron. Alemania del Este lo que hicieron fue que el sistema Treuhand fue diabólico. Al final, la manera de hacerse, porque lo que hizo fue cargarse básicamente una economía. Fue imposible para Alemania del Este llegar a los niveles de productividad de Alemania Occidental, que fueron creciendo, pero en mucho tiempo. Imagínate que en España te obligaran este sistema hace 40 años, te lo impusieran, la economía habría sido pues muy afectada negativamente si te hubieran obligado los niveles de salariales y de seguridad social, etcétera, y todo lo que has adquirido a lo largo de un periodo de tiempo te lo imponen nuevo. Básicamente Alemania del Este eso es lo que tuvo que hacer. Alemania Occidental le impuso esto a Alemania del Este. El resto de Europa del Este evolucionó mejor. Al principio en la República Checa y en Polonia tardaron mucho, pero ahora les ha ido bien.
A lo largo de un tiempo han ido ajustando poco a poco. Al principio su ventaja eran los costes, la producción era menor en costes, pero ya no ha pasado así, ya no. Sus sueldos han ido aumentando y están ya casi al nivel del resto de Europa occidental y la productividad igual. En cambio, en Alemania del Este no lo hicieron así. Les hicieron subir los sueldos con poca productividad y esto causó una recesión. Pero bueno, no quiero hablar mucho de la reunificación alemana hoy realmente. Pero bueno, eso fue el principio de esta economía, este experimento en que Occidente impuso su voluntad a toda una región. Y al final, Helmut Kohl introdujo distintas reformas. Schröder. ¿Y cuáles son estas reformas? A la izquierda no, ¿eh? Gerhard Schröder a la izquierda no tanto, sí, pero por distintas razones. Yo lo que opino de sus reformas de Gerhard Schröder es que cementaron la especialización alemana de la producción industrial, cementaron las exportaciones de Alemania con su sistema en base a los superávits de exportación y hizo que Alemania inicialmente y provisionalmente era más competitivo, pero había otras cosas que pasaron que eran un poco por casualidad. Una revolución de la cadena de valor, en la revolución que empezó a los 90, las empresas optimizaron su cadena de suministro. Sí, la producción justo a tiempo. Es difícil, efectivamente, el ser más productivo así, sí. Y luego la ampliación europea, eso es muy importante. En 2004 se aceptaron 10 miembros nuevos. Alemania fue el primero en sacarle provecho a eso, invirtiendo en bienes intermedios. Algunas partes de la cadena de suministros se subcontrataron a Europa del Este, a Alemania del Este, de hecho, y China, efectivamente, y China también. Fue complementaria para Alemania, así que China producía bienes de consumo, pero necesitaba bienes de capital para producirlos y entonces se los daba a China. China producía los bienes de consumo y, por tanto, Alemania se centró en los bienes de capital y todos contentos porque eran complementarios en sectores que no competían entre sí. Y la crisis de la eurozona importante también, porque Alemania devaluó con respecto al resto del mundo un 15%, una devaluación real, porque la devaluación del euro no vino acompañada de la alta inflación. De hecho, la deflación es baja. De hecho, en términos reales, la competitividad de Alemania en ese periodo era muy positiva. Y mi crítica entonces pues no parecía estar acertada. Parecía que yo decía que Alemania iba muy fuerte en 2005. Los primeros 10 años de la administración de Merkel, efectivamente, Alemania parecía que iba muy bien. Y ahora, por fin, en los últimos años, los 10 años anteriores, la gente se ha empezado a dar cuenta de que no iba tan bien. Sí, por eso va mal. Entonces, lo explicas en tu libro, ¿no? Que es un país que en muchos modos, debido a su corporativismo en el sistema, hay diferentes literaturas sobre el capitalismo y parece que haber una conexión entre industria, bancos, políticos, en la industria pesada y en otras industrias que van muy bien, la química, la automoción, las industrias pesadas, el famoso Made in Germany. Pero, como has explicado muy bien, este es un país que encuentra difícil pasar del mundo analógico al mundo digital, efectivamente. Y es interesante esto, porque en la Alemania en la que yo me creé éramos muy innovadores. Cuando íbamos a la universidad estudiábamos matemáticas o física o ciencias. Eso era lo que hacía la mayoría de la gente. Éramos un país de ciencias, por así decirlo. En mi familia se hablaba de debates técnicos sobre medidas y cosas de ingeniería. En los años 70, Alemania éramos líderes en tecnología. En Estados Unidos empezaban a avanzar en tecnología, pero todavía no tanto. Bueno, sí, tenían un cierto interés en la defensa, pero el PC todavía no se había inventado, Internet no se había inventado. Y Alemania sistémicamente ha infravalorado la importancia de la tecnología, en parte porque no era tecnología alemana. La primera tecnología que no era alemana
los científicos alemanes participaron en la ciencia cuántica, en física cuántica, en esta revolución, en la Segunda Guerra Mundial y antes incluso. La mayoría de los científicos judíos abandonaron Alemania. Se fueron, ¿eh? No les mataron. La mayoría de los físicos se fueron antes de que les mataran. Llegaron a universidades americanas y participaron en el proyecto Manhattan. Y a partir de ahí, desde 1945, 2 años después, inventaron el transistor, 10 años más, y inventan los circuitos integrados. Así que empezaron a ir bien las cosas en América y fundaron luego el PC, el Internet. Por cierto, he leído un libro publicado por un profesor del MIT sobre cómo la vida digital cambia el mundo. En este libro, él criticó a Helmut Kohl y a François Mitterrand que se empeñaran en la televisión de alta definición, pero analógica, no digital, en los años 90. El proyecto Prestige lo llamaban, de alta definición, decían, eso sí. Tenían un término fantástico. Coolefalls, no sé qué. Gratificación política en tiempos políticos finitos. Querían una tecnología que fuera valiosa mientras él siguiera siendo el presidente. Pero no sucedió porque no calculó bien el coste. El problema de la televisión analógica es que cada país tenía sus estándares, sus normas y no coincidían, no se compartían, había diferencias, cada uno tenía distintas líneas. Las tecnologías analógicas eran bastante complicadas. Y los alemanes, como sociedad, infravaloraron la importancia de lo digital. Otra cosa más a añadir. La crisis, ¿no? Las .com. Las crisis del .com, las .com fue un factor, efectivamente. Ellos inicialmente estaban entusiasmados, pero perdieron. Fue peor todavía en Alemania. El Neue Markt era un mercado que no tenía nada de dinero, absurdo. Las peniques eran, el penny stock. Y el mercado cayó, incluso el tulipán, ¿no? En los tulipanes, sí. Sí, bajaron como los tulimanía, ¿no? Sí, un 95%. Eso, en cambio, en Estados Unidos no pasó. Tuvieron la burbuja de los .com, pero no fue igual. En Estados Unidos la burbuja de las .com explotó, pero no se cargó las .com. Más bien al revés, empezaron las .com. En cambio, en Alemania sí que acabaron las .com. Fue un shock excesivo. Los alemanes tuvieron que darse cuenta entonces de lo siguiente. Bueno, tenemos una tecnología analógica muy buena, ganamos dinero, pero el vehículo eléctrico nadie lo tenía en mente, efectivamente. Y pensaron, la tecnología digital, vale, está muy bien, es como el cine para las películas. Para nosotros esto de las películas y el cine no se nos da bien, se nos da bien los equipos pesados. Vamos a centrarnos en la industria. ¿Y tú crees que esa es la razón? Porque yo recuerdo que lo leí. En el libro, por cierto, no lo hablas mucho. ¿Tiene algo de el mundo digital que te invita al control, y en Alemania estáis obsesionados con el que no te controlen tus emails, etcétera? ¿Lo ven como una amenaza a lo mejor y es esa la causa? ¿Que intentan controlar eso y distanciarse de lo digital? ¿Puede ser que eso sea un problema digital, cultural, perdón? ¿Que haya sido la razón por la que Alemania no haya progresado en eso? ¿Para respetar su privacidad, su intimidad? Porque hay quien dice que teníamos antiguamente la guía telefónica con los números y las direcciones de la gente, ¿no? Antiguamente teníamos el listín telefónico con la dirección y ahora no. Ahora todo el mundo quiere que nadie tenga su dirección y demás, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Lo sé. ¿Como que a la gente le da miedo que le controlen? Bueno, esta tecnología no la inventaron ellos y yo esto lo aprendí de Alemania. Estaban muy cómodos con las tecnologías que habían inventado o habían ayudado a coinventar, pero el coche, productos químicos, sí, lo conocían muy bien. Pero la tecnología digital no lo habían inventado ellos y por tanto no lo conocían tanto. Algunos
compañías automovilísticas sí utilizaron algunas cosas, pero la cultura de alemán era antidigital, como he dicho. Y la legislación de la Unión Europea, la ley de protección de datos, la de las criptomonedas, la de la inteligencia artificial, todo esto son legislaciones hostiles a este campo, porque sienten que intruyen en tu privacidad, efectivamente. Ursula von der Leyen es alemana y es la presidenta de la comisión elegida por la mayoría de EPP, el partido más grande que llega ahora al poder. Vamos a incidir un poco. Susana Zuboff y otros, cuando hablan acerca del capitalismo, han investigado y vemos que la cantidad de datos que entregamos a las empresas, lo que saben acerca de nuestras vidas, nuestros jóvenes, quizás las personas dedican demasiado tiempo a las plataformas y de alguna manera, no sé, hemos visto lo que ha pasado en determinadas elecciones y demás, ¿no? De alguna forma que un cierto cuidado, ¿no? Una cierta precaución es importante porque en última instancia puede que estas plataformas sean excesivamente poderosas. Van a tener unos efectos negativos en nuestra sociedad. Bueno, yo aquí diría que está el equilibrio, ¿no? La industria de la IA existe en Estados Unidos y en China y en menor medida en Reino Unido, pero no en la Unión Europea. Puede que haya alguna excepción, pero en términos generales no. ¿Por qué? Pues porque nos centramos en la protección del dato, no en el negocio del dato. O compartir el dato. Sí, lo hacemos muy mal. Lo que es el automóvil eléctrico con inteligencia artificial no se va a dar en la Unión Europea. La Unión Europea va a ser uno de los últimos lugares donde se permita ver automóviles que se conducen ellos solos, porque solamente vamos a ver problemas y no oportunidades. Yo creo que se podría lograr un equilibrio entre la protección y la oportunidad. Y la legislación europea, y por cierto, esto lo recalcan los tribunales europeos, es al 100% algo que avala la protección. En los tribunales, las sentencias, vemos que este es el principio. Esta es la actitud, porque es lo que dice la normativa, la legislación. Primero el consumidor. Y no es así en otras partes del mundo. Yo creo que es un error. Yo creo que está muy influida Europa por Alemania. Yo creo que otros países europeos no han hecho nada. Interrumpo para preguntar entonces que no cree en esta tercera vía. Respondo diciendo que no. La verdad es que es justo lo contrario. Estaría bien, quizás, ¿no? Una tercera vía. Aceptar la necesidad de que haya actividad comercial tradicional, ¿no? Introduciendo ciertas salvaguardas. Estas salvaguardas han de ser efectivas y no burocráticas, porque si no asfixias la industria si hay tanta regulación. ¿A quién se le va a ocurrir en la Unión Europea abrir una empresa de inteligencia artificial? Porque no va a funcionar. Si lo quieres hacer, pues te vas a Dubái, te vas a UK, te vas a lugares donde la electricidad es barata, donde nadie te va a andar dando empujones. Es así. Hay un ejemplo interesante acerca de la cultura. Hay un autor en Alemania que se llama, no me acuerdo, creo que es Spitzer, Manfred Spitzer. Este autor, bueno, vende muchísimo, bestseller. Ha escrito acerca de cómo las personas se van entonteciendo por lo digital, los móviles, por ejemplo. A ver, yo no creo que los niños deban tener móviles, ni desde luego en los colegios jamás, pero no era esto lo que planteaba. Él piensa que todo lo digital debería de eliminarse del currículum. Cuando le preguntaron, pero bueno, no es algo que necesitamos saber, programación, estamos hablando acerca de cosas serias, no hablamos de TikTok. Y dijo, no estamos enseñando a los niños, no les enseñamos acerca de drogas, ¿por qué hablarles de lo digital? Esta es la actitud, es una especie como de fantasma malo que viene de fuera y la gente se lo ha creído. Yo tengo incluso familiares que citan el libro y me dicen, tiene razón. Bueno, así están las cosas, esta es la actitud en Alemania y es una actitud que prevalece.
en el mundo del automóvil, por ejemplo. Los alemanes pues no han visto la tendencia, no se han enterado, se centran en diésel, se centran en tecnologías que, ¿cómo decirlo? Antes, Ferdinand Piëch de Volkswagen, de la familia Porsche, decía que no cabe un coche eléctrico en mi garaje. A ver, este señor tiene un garaje enorme, porque Volkswagen, pues tiene Volkswagen, tiene SEAT, y también otros. Y lo que él tenía también en su garaje era Maserati y un Bentley y Porsches muy bonitos, por supuesto, porque él es de la familia Porsche. O sea que él tenía muchos automóviles en su garaje, pero no un coche eléctrico. Porque el coche eléctrico, a ver, el sector del automóvil alemán es muy de señores, ¿no? Es de hombres, es una cosa de ingenieros. Y yo tengo esta sensación cuando alquilo un coche alemán. El otro día alquilé un coche alemán y me llevó 10 minutos enterarme de cómo subir el volumen de la radio. No lo veía. Bueno, lo entendí. Hay un lugar donde nadie coloca el botón del volumen, ¿no? Escondido. Podríamos pensar que el volumen de la radio estaría cerquita de la radio en sí, pero bueno, te lo tienes que aprender de memoria. O un manual, ¿verdad? Buscarlo en el manual. Y luego había otra cosa en este coche, era automático, que suelen ser fáciles de conducir, ¿no? O sea, arrancas P, R, D, no hay muchas alternativas. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues es que me confundía, casi fui para atrás. Y esto es algo que es así. Hablando con un conductor, con un dueño, ¿no?, de una empresa de taxis de lujo en aeropuertos, ¿no?, un servicio que presta. Le pregunté, ¿tiene coches eléctricos? Y me dijo, lo intenté, pero los coches alemanes eran demasiado complicados. Pero pregunto, Alemania es el segundo productor de coches eléctricos del mundo, ¿no? Exportan mucho coche, ¿no? Y producen mucho coche eléctrico, ¿no? Parece que empiezan a entregarse, ¿no? Incluso en coches eléctricos. Mi respuesta aquí es que no ganan dinero y se han planteado el segmento equivocado, además del mercado. Los coches eléctricos alemanes, pues, a ver, el mercado está en el coche más económico. Lo van a lanzar, ¿no? Porque BMW está pensando en lanzar un coche que costará 20.000-25.000 más o menos. Pero el problema con los chinos es que han adelantado al resto del mundo en la tecnología digital y desde luego en lo relativo a las baterías. Así que el problema no es que los coches alemanes sean más caros, no, es un problema de la innovación. Los chinos han adelantado en cuanto a innovación. Y esto es algo inaudito, no lo conocen de antes. Y contaba un poco esta anécdota, ¿no?, de lo complicado que era el coche alemán. En un Tesla, por ejemplo, es como un iPad. O sea, te metes en el Tesla y es como un iPad, se parece mucho al iPad. Es muy intuitivo todo en el Tesla. La temperatura, todo lo que necesitas, ¿no? Ahí está, y lo ves de forma intuitiva, repito, no son complicados, no hay botones difíciles, no, es una cosa fácil, mientras que los coches alemanes están plagados de botones, así que creo que no han entendido el concepto del mundo digital, porque es un dispositivo digital, ya no es un automóvil, es un dispositivo que se mueve, eso es lo que es. En Volkswagen estaban en China, intentaban competir. Bueno, sí, tienes razón. Manufacturan coches eléctricos y son los segundos más importantes porque están los japoneses, ¿verdad? Que lo hacen incluso peor. No van bien. Los japoneses se han especializado en el mundo del híbrido. Esa es su tecnología, podemos decir, y es interesante. La inventaron los alemanes, pero no les gustó, así que se la vendieron a los japoneses, ¿verdad? Así que los japoneses no ven que haga falta lanzarse al mundo del coche eléctrico. Así que los alemanes son los segundos productores de coches eléctricos del mundo por esta realidad del tamaño del sector. Pero no están ganando dinero, no les va bien. Este es el problema esencial. Cuando vemos el coche que se conduce solo, el autónomo, eso es un producto de software. Esto exige muchos datos. ¿Vemos coches de este tipo en Madrid, en Berlín, en Múnich? No,
No, pero en Wuhan y en Beijing sí. Pero yo diría que eso es porque los europeos prefieren que otro lo pruebe antes. Sí, pero mi respuesta es que no será nuestra tecnología. Sí, esto es lo que haremos, efectivamente. Vamos a esperar hasta que recaben los datos y serán excelentes, ¿no? Serán excelentes porque es un aprendizaje, es machine learning, efectivamente. Aprenden sobre la marcha. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro capítulo de la energía. ¿Ha sido un error? ¿Ha sido un error lo de cortar con la nuclear? ¿Ha sido un error superior el depender tanto del gas ruso barato? Mi respuesta aquí es que todos los partidos alemanes apoyaron la conexión con el gas ruso, excepto los verdes. Esto, entonces, es un consenso nacional de amplio alcance. Tenían una expresión que quiere decir que el cambio es fantástico y que rima en alemán, y pensaban que iban a cambiar a Rusia gracias a la actividad comercial. Evidentemente, esto no ha sucedido. Así que fue una confusión nacional, pero no de unos pocos. No es que la oposición se opusiera. No, todos los sindicatos, todo el sector, todos los alemanes. No hubo mucha conversación. Recuerdo los columnistas que escribían y decían, claro que sí, necesitamos el gas. Punto final, necesitamos el gas. Ya está. Fue un error. Pero pregunto, ¿por qué no diversificaron? ¿Por qué? ¿Por qué no pensaron, vale, sí, necesitamos este gas barato ruso, pero España, por ejemplo, que tiene 7 plantas de gas licuado, ¿no? ¿Por qué no tener lo que llamamos un plan B? Pues yo contestaría que esto fue en tiempos de Schröder. Cuando llega al poder estaba en coalición con los verdes, ¿verdad? Y lo único que querían los verdes eran un partido dúctil, pero a principios de los 2000 lo que querían con mayúscula era dejar atrás lo nuclear. Se basaba, esa era la plataforma, esa era la filosofía. Y no era CO2, era lo nuclear, Y tanto Schröder como Merkel estuvieron de acuerdo en que había que acabar con nuclear. Y vemos cómo los verdes y SPD al principio de los 2000 empieza este plan llamado del phase out hasta el 2030. Y cuando sucede Fukushima en Japón, Merkel acelera aún más, de forma tal que en principio en el 22 se cerrara la última central. Esta fue una decisión importante. Esto lo deciden por razones políticas y no hay otra alternativa. No había renovables en ese momento. No podían hacerse con ese volumen de consumo. El carbón, por supuesto, que tiraba. Así que el gas era la alternativa más limpia de los combustibles fósiles, si pensamos en las emisiones, ¿no? Sobre todo las más nuevas, ¿no? En cuanto al carbón, pues no hay mucho que se pueda hacer, ¿verdad? No hay mucho que hacer. Y los verdes, como digo, pues ahí estaban, ¿no? Y fueron quienes supervisaron esta salida y durante un poco tiempo fue ampliado y esta retirada progresiva pues tocó a su fin. Y Putin ya había invadido Ucrania, por cierto, o sea que ya teníamos precios en ascenso. Así que no fue que no nos diéramos cuenta de la geopolítica, porque la geopolítica era patente, pero esto era más importante todavía. Y pregunto, ¿se concluye entonces que Merkel toma esta decisión final? Sí, la respuesta es que sí. Es interesante. Lo único que hizo en última instancia fue dedicarse a la geopolítica, pero no lo valoró bien. No supo comprender cómo era Putin, ni cómo era China, ni cómo era Trump, desde luego. Ella no podía hacer frente a Trump, porque era el único que no creía que el comercio fuera
ventajoso para ambos. Esto es tremendo, ¿no?, por parte de los alemanes. Cuando Alemania dice es bueno para todos, lo que quiere decir es que es bueno para Alemania. Desde luego era bueno para Alemania. Quizás no por razones económicas. Hay una parte económica interesante. Si yo quisiera explicar las cosas brevemente, pues está la energía, está la geopolítica, las reformas, los factores socioculturales, pero el factor unificante que subyace es un modelo económico que, como el modelo chino, depende de la exportación de servicios industriales. No son exportaciones industriales. Yo no estoy en contra de las exportaciones ni de la industria. Son los excedentes, ese 8%, más de un 8%. ¿Y qué es? Pues es lo mismo que el financiero. ¿Qué quiere decir? No son los hogares, es la economía en su totalidad, el gobierno, el sector privado. Eran ahorradores netos. No invierten en Alemania, no consumen. China tiene el mismo problema. China reprime el consumo y tiene estos grandes excedentes y dependen de Estados Unidos y de otros países. UK, Australia, pero sobre todo Estados Unidos, cuentan con que absorban estos excedentes. Así que no podemos gestionar esta política sin esta contraparte. Y la globalización, el periodo, fue un pacto faustiano. El país excedentario tenía que hacer frente al país, porque para el país deficitario, fenomenal. Podían consumir lo que no produjeran, ¿verdad? En el Reino Unido, el déficit se financió fácilmente, porque estos países generaban dólares y tenían que invertir los dólares. En Estados Unidos, yo creo que es un poquito un Ponzi, ¿no?, geopolítico, dando por supuesto que el supuesto es que alguien como Trump jamás llegaría a la Casa Blanca, y menos dos veces, ¿no? Un presidente americano jamás cuestionaría, porque Biden no lo cuestionó, Obama no lo cuestionó, Harris no lo cuestionaba, pero Trump sí. Y no todos los republicanos tampoco. La verdad es que Trump es bastante excepcional cuando se plantean estos déficits. Y yo entiendo que esta administración es distinta de la del 17. Es más serio, se centra mucho más en el comercio. Y si erradica, a ver, en términos generales, si estudiamos la economía internacional, pues siempre te dicen no pienses en el balance bilateral, piensa en lo multilateral. Pero Trump no piensa así. A Trump lo que le gusta es la transacción. Alemania tiene un balance de tal, la Unión Europea de cual, China de tal, Canadá, México también. Yo creo que el déficit de Estados Unidos es de casi $1 billón. $1 billón es mucho, incluso para Trump, pero puede recortar muchísimo gracias a estas políticas. Esto tiene efectos económicos, ¿no? Pero pregunto, ¿Alemania en concreto? Quisiera hablar un poquito acerca de asuntos políticos, sí, pero lo que acabas de comentar es que Alemania tiene los ahorros. Estos ahorros se invierten en Estados Unidos, ¿verdad? Me parece que eran el grupo de Düsseldorf, ¿no?, que compra todos estos productos tóxicos financieros, ¿no?, y dan lugar a la crisis esa tremenda. Pero entiendo que dices que en el informe Nicoletti pues aparecen los ahorros, pero no podemos organizarlo, no podemos conseguir que lleguen a los emprendedores, a la innovación, al capital riesgo. Esta es la realidad en Alemania. Como digo, el modelo de Alemania era uno que se basaba en la industria, en los sindicatos, si quieres, en la banca, básicamente banca, y el gobierno, claro. Así que, ¿cómo cambiar las cosas? Ya sé que te gusta hablar de Europa. Draghi, que dice necesitamos no sé cuántos miles por año. Bueno, tenemos que de alguna forma encauzarlo, tanto la inversión pública como la privada. Ya sé que te gusta
hablar de los mercados de capital, hay que unificarlos, pero el capitalismo alemán, visto el capitalismo europeo, visto que hay muchos empresarios en Alemania, en España, etcétera, que no quieren, lo que quieren es deuda, no quieren compartir acciones, ¿no? Porque piensan, bueno, es mi producto, etcétera. O sea que, ¿cómo romper este equilibrio? ¿Cómo conseguir la financiación necesaria para ser más competitivos? ¿Y qué hacemos con la deuda en Alemania? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, yo creo que sí, que vamos a tener este primer paso. Si calculas la parte alemana, son un 3 a un 6% del PIB que no está explicado. Si Alemania hiciera lo que han comprometido los partidos políticos, tendría un déficit Alemania del tamaño de Francia, no tendría un déficit cero si hubiera hecho lo que piden los partidos políticos. Y nadie sabe cómo financiarlo, básicamente. La derecha dice, vale, pues recortemos la seguridad social, introdujemos las cocinas. La seguridad social cuesta 100.000 millones y la media entre 45 y 200. Eso es lo que calculamos. Muchísimo más. Si no lo hiciéramos con los ahorros en los préstamos, tendríamos que abolir el estado de bienestar, todos sus aspectos. Tendríamos que dar cocinas, sopa, comedores para pobres. Y nadie lo propone. Pero si quieren cortar los impuestos para las empresas, si quiere conseguir el objetivo de recorte de gasto en defensa, etcétera, necesitan financiación si quieren aumentarlo. El sector público esto no lo va a aguantar, sinceramente, no va a pasar. El sector público en Europa no tiene dinero. La única manera de hacerlo, especialmente en temas como el cambio climático o de la tecnología, la alta tecnología, necesitas que lo financie el sector privado. Y esto solo lo puede hacer tampoco los bancos. Los bancos no tienen la intención. Los bancos alemanes no son capital riesgo, no son el Sparkasse, son herramientas de préstamos con garantías. El valor de la tienda o las acciones o los bonos o las obligaciones que los propietarios de la tienda tienen este Sparkasse, que es como las cajas españolas, las cajas de ahorros. Y esto no genera nuevos. Yo no veo otra alternativa para los mercados de capitales. En Alemania lo bloquean porque no quieren cambiar. Y por eso no funciona la unión bancaria en Europa. Solo funciona para algunos bancos, no para los vasos grandes, solo para los bancos pequeños. Alemania no lo quiere. Helmut Kohl fue una excepción con el Schlankenpassen y todas las cajas, las Sparkasse de Europa, pues realmente no sabemos lo que pasa. Tienen un riesgo financiero. Cuando baje la industria alemana, los bancos estatales que financian esas industrias, no sabemos qué va a pasar con ellos. Si baja la industria, si entra en crisis, se va a acumular el riesgo en el sector financiero en Alemania. Bueno, pues eso es lo que puede pasar. Creo que llegará un momento en que va a haber una gran crisis financiera y entonces la gente, esperemos, espabile y se den cuenta de que verdaderamente necesitan un auténtico mercado de capitales. Los 800.000 millones de capitales de los que estaba hablando Mario, no sé si es correcta, si se puede financiar con el sector público. Por sí solo no. Dice el entrevistador, no es el adecuado. Además, Ursula von der Leyen dice que hay que invertir en inteligencia artificial, pero es que no sabe a qué se refiere. Lo que quiero es que se replantee la regulación. La Comisión debería hablar de programas, de dinero y decir, a lo mejor es que nuestra legislación no era tan buena, a lo mejor deberíamos replanteárnosla, a lo mejor deberíamos hablar de los mercados de capitales. Han reducido el proyecto de los mercados de capitales y lo han llamado mercados de ahorros. Creo que le quieren cambiar el nombre, dice, para ver si funciona mejor o no. Bueno, sí, contesta. La respuesta es que sí, que es una de esas cosas europeas. Los europeos tenemos muchos programas con muchos nombres.
Jean-Claude Juncker, ¿os acordáis? Un programa de inversión de 300.000 millones. Yo creo que no generó nada de dinero. Fue una reclasificación de la inversión en España y en Alemania y dijo que él era el responsable, que había sido el inventor de ese programa. Del programa. Eso nos encanta en Europa. John Biden realmente hizo dinero de verdad y los europeos nos quedamos impresionados porque no lo hacemos, solo hacemos marketing y tal. Y John Biden sí que le dio el auténtico dinero a las empresas. Verdadero, el dinero de verdad. Los mercados de capitales en Europa son esenciales y no pueden dirigirlos los bancos. En Alemania, Francia, necesitan aceptar que Italia también lo está haciendo mal, pero que van a tener que perder su agarre, por así decirlo, en los bancos. Hace 10 años me invitaron a una fiesta en el FDP, el Partido Liberal alemán, que tienen el FDP, ricos, el Partido Democrático Libre, con un montón de ideas radicales sobre cómo desregularizar la economía. Y allí hablé yo sobre los bancos y les dije, ¿os parecería bien que el Deutsche Bank fuera comprado por un banco italiano o español? Claro que no, dijeron. Básicamente, qué hipócritas, ¿no? Los bancos tienen que ser propiedad de alguien, porque tal y como funcionan, los políticos están en los comités supervisores del Landesbank y están también en el comité supervisor de las compañías, por ejemplo, de acero. Y luego las compañías de acero y el Landesbank es el que financia a las compañías de acero. Bueno, pero eso es en Alemania, ¿no? El capitalismo alemán que se conoce como capitalismo de accionariado, ¿no? Y durante mucho tiempo funcionó con éxito. Claro que sí, contestó. Sí, pero en la economía del siglo XXI ya no funciona. Funcionó en el pasado, porque con las empresas que tenemos ahora no puedes financiar a Amazon con este modelo, o a Apple, o a Google, o a lo que sea, la próxima generación de la inteligencia artificial. Esto no lo puede hacer un gobierno, una institución patrocinada por el gobierno. No funcionará así. Yo no digo que tengamos que hacer lo que hacen los americanos en absoluto, pero el sector privado, incluso los chinos, ¿cómo lo han hecho? Es una idea de capital de riesgo. Han metido muchísimo dinero en el sector del automóvil, por ejemplo, y es o lo haces o desapareces. Muchas empresas han desaparecido, pero algunas han tenido éxito. Ha sido un proceso centrado en el mercado. Las mejores han tenido éxito y los chinos ahora no son capitalistas occidentales, no lo serán nunca, pero utilizan los mecanismos del mercado para conseguir el éxito en este área. Y creo que no tiene nada que ver con nuestro modelo. Nosotros podemos seguir teniendo colaboraciones, accionariado en las empresas y esto no va a ser afectado por eso, pero tendrá que modernizarse. Los comités de empresa, las representaciones de los órganos de supervisión conjunta, todo esto es demasiado inflexible, rígido. El gran debate en Alemania es ThyssenKrupp, ¿tiene capacidad de acero? Ya no hablan ahí de la inteligencia artificial. Nadie habla de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que el debate que han tenido estas dos empresas ha sido decepcionante. La verdad, no tenían visión, dice. Y muy probablemente la Große Koalition va a ir mal otra vez. ¿No? Sí, puede que sí. Y creo que eres pesimista cuando piensas que el color nuevo, el partido sea del color que sea el nuevo, no va a hacer lo que tiene que hacer. Wolfgang, ¿sabes qué? Mi análisis es el siguiente. Si Alemania hace un poco lo que Friedrich Merz, que probablemente sea la próxima propuesta, hemos visto que la industria alemana es más eficiente, la producción industrial a lo mejor baja, pero el valor añadido no baja demasiado, pues habrá algún tipo de reforma en la oferta, si es posible, se recortará un poquito el bienestar social, etcétera. A lo mejor acabamos un poquito como en los tiempos de Schröder y Alemania a lo mejor mejora su eficiencia en lo que hace ahora, pero lo que no va a hacer es
un cambio radical, que es lo que necesita probablemente Alemania para ser más competitivo. Y el problema es que no creerá en la política industrial a la Mario Draghi. Y por tanto no tendrá una capacidad central fiscal que lo pueda hacer. Porque estaremos de acuerdo si digo que necesitamos una capacidad central fiscal. Necesitamos a Europa esencialmente para que pueda competir con Estados Unidos para hacer lo que tenga que hacer. Sí, pero están los mercados de capital. Necesitamos una cierta complementariedad. Y no le interesa a Merz la unión fiscal. Tampoco le va a encantar ningún fondo europeo para defensa, lo que se está hablando, ¿no? Con Ucrania, etcétera. Alemania, bueno, se va a encontrar en una situación delicada. Y el FMI, cuando proyectan el crecimiento, tenían esta idea a 5 años. ¿Estamos hablando del 2030? No, están hablando acerca de lo que piensan es el crecimiento estructural. En el caso de Italia, 0,7, Alemania, 0,7 también. Y yo creo que eso está bien y encajaría con lo que comentas. Sí, va a haber una cierta confianza de retorno, va a haber un gobierno que funcione. El último gobierno no funcionaba. Este sí, habrá cierta reforma también, probablemente aplacaremos el asunto de ingresos. También habrá un enfriamiento de las propuestas en cuanto a recortes fiscales. Van a enfriarse también en cuanto a la defensa, igual que el resto de Europa. De hecho, lo mejor que se puede hacer es que los gastos en defensa sean más eficientes. Podríamos conseguir unos niveles de eficiencia tremendamente superiores si lo europeanizásemos. Esto es lo que tenemos que hacer, ser más europeos. Pero pregunto, ¿Merz qué decía? Sí, respondo que sí, pero no lo va a conseguir, porque esto quiere decir que tenemos un caza, un carro de combate, y no sé cuántos sistemas compiten ahora mismo, pero varios países, Alemania incluida, tendrían que sacrificar lo que están haciendo ahora. Tendrían que avanzar hacia un sistema centralizado y tendrían que conseguir ese aprovisionamiento conjunto para conseguir esos niveles de eficiencia. La vida nos enseña que en la pequeña escala se duplica la eficiencia. La verdad es que es increíble. El mercado único no lo consigue. Hay pocos capítulos de la vida donde podemos duplicar la productividad. Y este es importante. O sea que básicamente, si tienes 1,5% de defensa en PIB, me parece que en España es un poquito menos, ¿verdad? Bueno, pues si duplicas el nivel de eficiencia es como gastar el doble, ¿no? 2 y pico, 3% a lo mejor. Si hablamos de defensa, en el caso de Trump no es esto. En el caso de Trump la cosa tiene que ver con comprar americano. No quiere que los europeos busquen ninguna eficiencia. No quiere una solución europea en absoluto, en absoluto. A él lo que le gusta es dividir a todo el mundo y algunos europeos sin duda lo van a hacer, porque no hablamos solamente de Hungría, ¿no? No. Vamos a ver Italia. Meloni ya está recortando. Está Musk también hará lo que le diga Trump, ¿no? El nuevo canciller austriaco también es tipo Van. Pregunto entonces, la división, ¿no? Sí, la respuesta es ¿dónde irían Alemania y Francia? Porque es la pregunta. Sí, mi pregunta entonces, ¿qué piensas acerca de esa relación por definición entre Francia y Alemania en el proyecto de integración europeo? Bueno, si eligen a Merz, abril o mayo, está en el cargo. Va a tener 2 años para trabajar conjuntamente con Macron. Y van a ser los últimos 2 años de Macron. La pregunta entonces es, ¿Merz es más
europeo, pero por otra parte, pues su europeanidad es una europeanidad alemana, es la Europa mía, la que yo veo que hace lo que yo quiero que haga, la que funciona como yo quiero que funcione. Y esto no va a ser fácil si pensamos en Macron, porque Macron tiene esta misma idea, pero desde un punto de vista francés. Así que van a ser dos grandes personalidades. Puede que funcione, puede que entiendan que es mejor trabajar juntos ante Trump. Así que yo no me cierro en banda, no soy negativo. Yo no, en mi libro no me planteo política, ¿no? De hecho, me basta con explicar lo que ha pasado. Me parece que la política, pues, haría falta otro libro, ¿no? Otra obra. Desde luego, empezaría con esto. Estamos en este embrollo. Vamos a ver cómo salimos de él. No hay respuesta fácil. Pero sí, bien podría ser. Necesitamos mayorías, sí. Y las mayorías que hacen falta, pues, no hay que hacer lo que hizo Milei ni lo que ha planteado Musk. La solución, podemos decir, europea, no puede ser una solución alemana. Bien, pues la solución europea va a exigir una unión fiscal y una de mercados de capital. Y creo que tenemos que ser, como preeuropeos, tenemos que hablar bien alto. Durante la crisis financiera global, muchos amigos hablaban de la unión fiscal y dejaron de comentarlo. No es realista, no le gusta a Merkel, la Unión tampoco está a gusto, hay que llegar a una solución de compromiso y ahí descarrila. Hay que sentarse y decir, a ver, los fondos de recuperación no es una sustitución del eurobono, porque es una alternativa intragubernamental. Los alemanes pagan a Italia y a España. Esto es lo que fue. Next Generation, por ejemplo. Sí, esto no es fiscal. Necesitamos un sistema federal. En un sistema federal no transfieres de un país a otro. Haces tus cálculos, eso sí, pero das por supuesto el sistema federal norteamericano, pues puedes calcular que Nueva York transfiere dinero a Texas, pero no es el estado de Nueva York transfiriendo dinero al estado de Texas. Es que a lo mejor hay personas que pagan más impuestos sobre la renta en Nueva York y pasa por sistemas de redistribución. Pregunto ahora, hoy hemos visto un honoris causa, ¿no?, en la Universidad de Comillas, aquí en Madrid, y ha hablado acerca del momento Hamilton, diciendo que fue la mitad del momento Hamilton, porque Hamilton sí emitió deuda conjunta, pero también introdujo impuestos por primera vez, y esto lo olvidan, ¿no? Fue así, fue así. Necesitas esta capacidad de recaudar impuestos. Claro, claro. Es la contribución y esto a lo mejor cambia en el futuro. Así que, por supuesto, no fue momento Hamilton. El uso del concepto momento Hamilton. Yo creo que los europeos no deberían de utilizar estas expresiones norteamericanas porque no somos así, no pensamos así, no es un momento hamiltoniano. Estoy a favor de la unión de mercados, pero no me importa Hamilton porque Hamilton no tiene nada que ver con nosotros. La circunstancia, la estructura es muy distinta, pero sí la Unión Europea va a necesitar, si tiene estos derechos de recaudar deuda, si puede emitir, pues va a necesitar también plantearse la fiscalidad y por eso el bono soberano es un bono soberano, porque las instituciones o los gobiernos pueden efectivamente incrementar estos impuestos y por eso lo soberano. Hay muchas personas, incluidos economistas, que se sorprendieron al aprender que la deuda europea tenía este descuento ante la deuda alemana y la francesa. ¿Por qué? Pues porque no habían sabido comprender que el mercado o los mercados estudian la deuda soberana y la deuda de la Unión Europea de forma muy distinta. El bono soberano está vinculado con la soberanía del país. Por eso es soberano. No es porque lo emita un gobierno. Y la Unión Europea básicamente lanzó un producto estructurado, un CDO, no tan malo como los que afloraron durante la crisis, pero era difícil de entender.
Si no entiendes la legislación europea, desde luego no vas a entender la estructura financiera y se dijo, y con razón, que no es un bono europeo, es una colección de certificados de deuda nacionales y vamos a recuperar el dinero en función si los países quieren pagar y están de acuerdo en cubrir eso. Pero Wolfgang, realmente ha sido un placer tenerte aquí con esta conversación. Muchas gracias a los que han hecho la pregunta y vamos a darle un aplauso a Wolfgang para darle las gracias por venir.